Hola con todos, soy Mayra Ger y continuando con lo más relevante del Congreso Europeo de Diabetes que se realizó en estos días, vamos a hablar sobre dos temas importantes como son la obesidad en el paciente con diabetes tipo 2 y la estatosis hepática. En este sentido, la primera ponencia trata sobre el control de la obesidad como tratamiento primario u objetivo principal en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es hora de replantear la conversación. Nosotros sabemos que la obesidad, entendida como esa adiposopatía o mal funcionamiento de la célula adiposa, va a conllevar a insulinoresistencia y esta a su vez va a producir complicaciones como la apnea obstructiva del sueño, la esteatohepatitis no alcohólica, la osteoartritis, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y también la diabetes tipo 2. En este sentido, al ser la insulinoresistencia lo más importante que lleva a todas estas complicaciones, en la diabetes tipo 2, la hiperglucemia, como todos conocemos, va a llevar a complicaciones microvasculares. Pero a la diabetes no ser solamente glucosa, aunque sí también un componente de esta, va a incrementar a la hiperlipidemia, la hipertensión, la enfermedad arterial coronaria, ¿sí? Y a su vez esto va a llevar a complicaciones macrovasculares. Entonces, ¿por qué tratar la diabetes con un enfoque glucocéntrico cuando podemos atacar antes, ir río hacia arriba, ¿sí? Y evitar que se produzca o controlar mejor la hiperglucemia con una disminución del peso arterial? Esta imagen es muy bonita, habla sobre el continuum de la diabetes tipo 2 relacionada con el peso. Todos sabemos que décadas antes de que haya una hiperglucemia marcada, que la conocemos como diabetes tipo 2, pues va a haber incremento de peso con adiposopatía, insulinoresistencia, que a su vez llevará a una disfunción de la célula beta, que esto va a conllevar a la hiperglucemia. En este sentido, la obesidad progresa hacia prediabetes porque la célula beta no puede defenderse más sobre esta insulinoresistencia permanente que se está dando, ¿sí? A esto se conoce como diabetes temprana. Cuando la prediabetes progresa a diabetes es porque ya el funcionamiento de la célula beta está mucho más deteriorado y eso va a llevar a hiperglucemia más significativa o marcada. Y ellos consideran a esto como una diabetes en fase terminal. Es importante tomar en cuenta que hay algunos fenotipos metabólicos que van a conllevar a esta adiposopatía, ¿sí? Entonces, la adiposopatía no es proporcional a la cantidad de grasa o el índice de masa corporal. En ese sentido, tenemos pacientes obesos metabólicamente sanos y pacientes obesos con o metabólicamente no saludables. En este sentido, los pacientes metabólicamente no saludables se caracterizan por hipertrofia de las células adipocíticas con incremento del tejido celular subcutáneo a nivel visceral y también con mayor depósito de grasa ectópica a nivel de órganos periféricos. Este fenotipo es el que más se va a beneficiar de la pérdida de peso en el manejo de la diabetes tipo 2. En este sentido, los autores toman en cuenta una descripción de 3 fenotipos importantes en los pacientes con diabetes tipo 2 y que el tratamiento debería estar enfocado en ese fenotipo. Es así que tenemos pacientes con diabetes tipo 2 relacionados a adiposopatía, en donde el factor común de insulino de fisiopatológico va a ser la insulinoresistencia. Se presenta en hasta el 70% de los pacientes con diabetes tipo 2. La morbilidad primaria va a ser la obesidad y por lo tanto
el objetivo de tratamiento en este fenotipo de pacientes con diabetes tipo 2 debe ser la pérdida de peso. ¿Cuánto? Más del 15% de pérdida. También es importante saber que los medicamentos que mejor van a ir en este tipo de pacientes son aquellos que tengan una intervención a nivel de obesidad, como los análogos de GLP-1, los inhibidores de SGLT2, la metformina, también como disminución o produciendo disminución de la insulinoresistencia, sobre todo a nivel periférico, ¿no es cierto? Pero miren aquí, que a pesar de que la obesidad es el principal factor y es muy importante y los pacientes se benefician con esta pérdida de peso, el tratamiento secundario también tiene que ir enfocado en, obviamente, controlar la glucosa, la presión y los lípidos. También tenemos un segundo fenotipo de pacientes con diabetes tipo 2, en donde lo más llamativo va a ser la aterosclerosis y la inflamación. Se presenta en hasta un 40% de los pacientes con diabetes tipo 2. Aquí la morbilidad primaria va a ser la enfermedad cardiovascular y por lo tanto el enfoque de objetivo de tratamiento debe ser cardiocéntrico. Por lo tanto, se deben utilizar agentes de protección cardíaca, ¿no es cierto? Como los inhibidores de SGLT2, los agonistas de GLP-1, entre otros. Pero miren aquí que dentro de los tratamientos secundarios, los objetivos, también está pérdida de peso, control de glucosa, presión arterial, lípidos y coagulación. Ahora, en el estudio nos dejan claro una cosa, que tanto el fenotipo 1 como el fenotipo 2 van a beneficiarse de la reducción del peso del 15%. En el fenotipo 1, directamente la pérdida del 15% de peso estuvo ligada a una disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada. En el fenotipo 2, la pérdida de peso no se asoció con una disminución de la hemoglobina glicosilada, pero sí tuvo un impacto en disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, en la mayoría de pacientes con diabetes tipo 2, la pérdida de peso independiente del mecanismo, que puede ser cambios en el estilo de vida, puede ser utilización de fármacos para obesidad o tratamientos quirúrgicos como cirugía bariátrica, son importantes siempre y cuando haya una pérdida mayor al 15%, ¿sí? Ahora, hay un tercer fenotipo de pacientes con diabetes tipo 2, los cuales tienen hiperglucemia aislada, donde la fisiopatología va a ir en relación a la disfunción de la célula beta. Se presentan hasta un 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 y obviamente aquí sí la morbilidad primaria va a ser la hiperglucemia y en estos pacientes sí ser glucocéntricos nos va a ayudar porque la disfunción es a nivel de la célula beta. Entonces el objetivo será tener hemoglobinas glicadas por debajo de 7 y van a ser buenos respondedores a sulfonilurias, insulinas y análogos de GLP-1. Entonces, el estudio nos indica que la pérdida de peso como tratamiento primario en diabetes tipo 2 debe ser del 15%, independiente de la estrategia que se utilice. Esto va a llevar a un mejor control de la glucosa, a disminuir los factores de riesgo cardiovascular y también mejorar la calidad de vida de los pacientes. Inclusive puede inducir la remisión de la diabetes en una gran proporción de pacientes y también mejora el estado metabólico en muchos otros. Ahora, es importante indicar que estos beneficios se van a mantener mientras persista esta pérdida de peso. Entonces, es importante dejar claro aquí que no es solamente importante perder el 15% del peso, sino hay que mantenerlo en el transcurso del tiempo para que los beneficios puedan ser reales y también no se pierdan. Este resultado de estos 4 factores importantes no se ha logrado con ninguna otra intervención para reducir la glucosa. En conclusión,
este estudio deja claro que la reducción del peso del 15% como objetivo principal en muchos pacientes con diabetes tipo 2 es crucial, es beneficioso. También es importante reconocer la patología del tejido adiposo como un factor clave del continuum de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular. Los beneficios metabólicos de la pérdida de peso de 2 dígitos, 15%, va más allá de la glucosa, y también debemos reconocer a la obesidad como una enfermedad con complicaciones reversibles que requiere un cambio en atención clínica. Dentro de las recomendaciones que dan en este artículo, nos dice que aquellos prestadores de servicios de salud, ya sean especialistas o médicos de atención primaria, deben tener un enfoque de manejo holístico, de manejo integral de la diabetes tipo 2 para que puedan ver beneficios permanentes en sus pacientes. Gracias. Continuando con lo más relevante del Congreso Europeo de Diabetes, pues también voy a comentarles un estudio muy interesante sobre la estatosis hepática. ¿Y por qué sobre la estatosis hepática? Porque, como ustedes vieron en la anterior ponencia, hablaba sobre esta adiposopatía. Cuando empieza a haber esta adiposopatía y esta grasa ectópica que se deposita en diferentes órganos, esto va a llevar a insulinoresistencia sistémica y también va a producir daños a nivel local en el órgano donde esté depositado. El hígado es el principal órgano que produce el síndrome de insulinoresistencia periférica. Es decir, que tener esteatosis hepática es la puerta de entrada a las enfermedades metabólicas y cardiovasculares por esta inflamación sistémica de bajo grado y esta insulinoresistencia sistémica también. En ese contexto, y como habíamos dicho que la diabetes tipo 2 no es solo glucosa, es importante topar este tema, que lo podemos poner en práctica en nuestra práctica clínica y que es bastante sencillo. El artículo es la ingesta de fructosa de jugos de frutas y de bebidas endulzadas se asocia con un mayor contenido de lípidos intrahepáticos, el estudio Maastricht. El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre las diferentes fuentes de fructosa de la dieta y el contenido de lípidos intrahepáticos a nivel poblacional. En cuanto a los materiales y métodos, el análisis estadístico fue a través de modelos de regresión lineal multivariable y lo que se quiso es evaluar la relación entre la ingesta total de fructosa y aquella derivada de frutas, de los jugos de fruta y de la fructosa de las bebidas azucaradas, con el contenido de lípidos intrahepáticos, el cual fue cuantificado a través de resonancia magnética de alta intensidad 3T Dixon. Y esto fue transformado logarítmicamente y se ajustó para la edad, el sexo, la diabetes tipo 2, el nivel educacional, el estar fumando o no, la actividad física, la ingesta total de energía, las grasas saturadas, las proteínas, la vitamina D, ¿sí? Y también el uso de fibra dietética. En este estudio, que participaron más de 3.981 personas, la edad promedio fue de 60 más o menos 9 años, hubo un 50% de mujeres y el índice de masa corporal estaba en 26.5 más menos 4 o 1 kilogramos sobre metro cuadrado. El 20% tenía diabetes tipo 2 y el total de fructosa de la ingesta era de 35.9 gramos al día. Entonces, ¿qué es lo que se pudo ver en este estudio? Que la ingesta ajustada en energía de la fructosa, de los zumos de frutas y la fructosa de las bebidas endulzadas se asoció positivamente con un mayor contenido de lípidos intrahepáticos. Para los zumos de jugo o los zumos de frutas,
fue de 1.05 veces con un intervalo del 95% y para las bebidas endulzadas fue de 1.08 veces. Esto no pasó con la fructosa proveniente de las frutas. No hubo una relación en cuanto al incremento de lípidos intrahepáticos a nivel hepático, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones a nivel de salud de este estudio? A nivel poblacional, la reducción de 4.5 gramos de fructosa en bebidas endulzadas al día va a disminuir un 0.3% de acumulación de lípidos intrahepáticos. Asimismo, en este año se publicó un ensayo controlado, aleatorio, doble ciego, en el cual se observa y se determina que una dieta restringida de fructosa va a disminuir un 0.7% de acumulación de lípidos intrahepáticos. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que muchas veces los pacientes, incluso las personas en general, creemos que al consumir estos zumos de frutas, estamos consumiendo la fruta y esto es saludable. Sin embargo, hay que explicar a los pacientes que el zumo de fruta es igual o potencialmente dañino como las bebidas endulzadas en cuanto a la producción de esteatosis hepática, que como vuelvo y repito, es el órgano o la puerta de entrada para el desarrollo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Muchas gracias.